así que pueden, ya vamos a ir avanzando. Quiero pedirles también, en la medida de lo posible, yo sé que algunos viven fuera de la Ciudad de México, viven en otras entidades, y que vayan meditando en la posibilidad de acompañarnos. Normalmente cerramos el discipulado después de la última clase, trabajamos en una entrega de reconocimientos, y para mí va a ser muy, muy grato el tener la oportunidad de parte de Dios de poder entregarles un reconocimiento a ustedes por el trabajo, el esfuerzo que ustedes han hecho. Por supuesto, pues también ahí tener la oportunidad de convivir un rato de manera presencial con ustedes. Por favor, váyanlo considerando. Lo notifico previamente porque sé que algunos tienen que moverse de localidad y a mí me encantaría poder verlos. Dios siempre quiere hacernos el bien. Y es que a mí me gusta, la verdad, ser muy, muy, muy crudo en la parte de la Biblia, porque de repente solo vemos a Dios como el encargado de sacarnos de los aprietos en los que de repente podríamos estar. De repente nosotros vemos a Dios como solamente un Dios que en nuestras oraciones toma notas de nuestras necesidades y que dentro de esas notas, pues Él tendrá en su voluntad el cumplir aquello que nosotros le pedimos o no. Yo creo fielmente que Dios no hace milagros para que las personas se queden cerca de Él. Y en muchas ocasiones hay personas que le piden y le piden y le piden mucho a Dios y de repente, pues obviamente llevan, como en el corazón de Dios, a la misericordia y Dios entrega eso que las personas anhelan. Sin embargo, yo creo que Dios no solamente, o mi forma de concebir a Dios como rey, como papá, también es una forma de concebirlo como alguien cercano a mí, como tal vez lo fuese un amigo, en la forma en la que yo podría sentarme a contarle alguna necesidad o alguna situación de mi vida a algún amigo. Yo creo fielmente que Dios es algo mucho más profundo que solo verlo como alguien que toma recados ante una oración. Y yo creo que, como dice acá, Dios no quiere hacernos mal. Dios no quiere hacernos daño, no es como la intención de Dios el hacernos mal, el hacernos sufrir en la vida, porque de repente podríamos decir, pues ¿para qué viví? ¿Para qué vivo? Nada más vivo sufriendo. Ya en el caminar como discípulos a estas alturas de lo que hemos venido trabajando poco a poco, algo que yo aprendo o he aprendido en la Biblia es a caminar como discípulo. Y a veces el discípulo es aquel que se va a sentar a ver cómo el maestro le da de comer a otros y incluso el discípulo es el que les sirve a otros para comer y él todavía no ha comido. El que nosotros nos formemos como discípulos conlleva lo que dice la Biblia, el dejar nuestra propia vida. No, Dios no, se va a escuchar muy fuerte lo que voy a decir y de repente a alguien le puede no cuadrar, pero es que así es la Biblia y así lo dice la Biblia. Dios no nos instruye o la Biblia no nos deja ver que solamente dentro de nuestra vida está formar y crear templos. No, no, nosotros no estamos llamados a formar templos. Nosotros hemos sido llamados a formar discípulos. En la Gran Comisión Jesús instruye el formar discípulos. Por supuesto, dentro del formato de la formación de discípulos está implícito hacer iglesia, porque también la Biblia dice que nosotros somos iglesia, porque Él constituyó unos apóstoles, pastores, maestros, evangelistas, profetas, etc., 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 como un solo cuerpo, y Él es la cabeza. Pero el objetivo que nosotros tenemos es formar discípulos, y los discípulos van teniendo ciertas características.
Y uno de esas características es entender que Dios no quiere lo peor para nosotros. Lucas capítulo 11, versos 5 al 13, la Biblia dice, les digo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Que puede de vosotros si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Y es que este versículo tiene mucho, mucho que ver con lo que yo decía. Cuando la Biblia dice, vendrá el Espíritu Santo sobre ustedes y les dará poder. Hay un versículo o este versículo más bien que viene en Hechos, me llama la atención porque forma en nosotros o nos deja ver el respaldo de Dios en nuestras vidas para el llamado que nosotros tenemos de parte de Dios, un llamado a formar más discípulos. El objetivo desde el inicio de la formación de la iglesia, cuando forma a los discípulos, pues fue eso. Les dice, id y vayan a formar discípulos, formen discípulos. Y no es que Dios nos quiera hacer mal, pero como lo mencionaba yo hace un momento, la Biblia es muy clara cuando dice, dejarás pues, prácticamente tu vida. Y cuando la Biblia dice la mies es mucha y pocos son los obreros, nos permite ver a profundidad que por supuesto no todos están dispuestos a caminar como discípulos. No todos quisieran caminar como discípulos. Ahí en el entendimiento, en la cercanía con Dios, es donde se comprenden perfectamente estos temas. Es como el trato de un padre hacia un hijo, y esta misma parábola hace esa alusión. ¿Qué padre le daría o no le daría todo lo que necesita o lo que el hijo necesita, ¿no? Hay cosas que nosotros como papás en algún momento le hemos negado a nuestros hijos. Y podríamos decir, bueno, pues es que yo le he negado porque no tengo dinero y Dios es el dueño de todo. Pero aunque tal vez lo tuviéramos y fuésemos sabios, posiblemente no se lo entregaríamos porque queremos formar en ellos hombres y mujeres que cumplan el propósito de Dios y que no solamente caminen como recibiendo y recibiendo y recibiendo. El Evangelio se trata más de dar que de recibir. El Evangelio es de entrega, da, comparte, más que recibe y recibe y recibe. Y de manera tendenciera, nosotros como personas, como seres humanos, estamos mucho más acostumbrados a recibir. Por eso de repente nos dañamos y somos tan frágiles en el caminar con Dios, porque cualquier cosa nos daña, cosas mínimas o incluso cosas muy grandes, nos terminan dañando porque nuestro corazón y nuestra mente está preparada para recibir más que para dar. Y en el Evangelio las cosas suceden un poco diferentes. El Evangelio nos lleva mucho más a entregar, a dar, que a recibir. Jeremías 29:11, la Biblia dice, mis pensamientos, voy a buscarlo para leerles exactamente y no parafrasear. Jeremías 29:11 dice la Biblia, yo sé los pensamientos, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Claro, Dios va a ser encontrado, Dios va a ser hallado, pero no siempre el medio
será nosotros lo que nosotros querramos. Y lo hemos explicado en varias ocasiones en el discipulado. El medio es la fuente que Dios pondrá para proveernos de lo que se requiere para lo que nosotros le estamos pidiendo a Dios. Y de repente perdemos oportunidades de bendición porque el medio no es lo que nosotros queríamos. Voy a poner un ejemplo. Tal vez un chico está orando a Dios por una novia y de repente Dios le está poniendo en el camino una persona y dice, híjole, es que esa como que no me gusta tanto, como que nada más se la pasa siempre en la iglesia y como que pues a mí me gustaría de repente otras cosas. O tal vez no me gusta la forma en la que se viste, no sé. Tal vez Dios está dando el medio que el hombre por supuesto necesita para el cumplimiento de Dios y el hombre se pierde la oportunidad porque el medio no le gustó y no era lo que él esperaba. Igualmente un trabajo, igualmente, no sé, los medios que sean necesarios para alcanzar el propósito de Dios. Y cuando dice, mis pensamientos son de paz y no de mal. Pero de repente, en el caminar con Dios, junto con la lectura y el aprendizaje de la Biblia, hay cosas que nos van a un poquito a confundir. Porque si yo les digo, Dios no quiere hacernos daño, Dios siempre quiere darnos lo mejor. Dios es un Dios que procura a sus hijos. Dios siempre quiere hacernos el bien, como dice el título. El título. Dios no quiere hacernos daño. Su voluntad es buena, es agradable y es perfecta, como dice Romanos 12. Pero si yo, imagínense que yo soy una persona que apenas me voy convirtiendo, apenas empiezo a conocer los pasos de Dios, apenas empiezo a discipularme, a caminar. Recuerden que yo en el camino del discipulado les he puesto algunos casos muy interesantes, donde les digo, a ver, resuelvan este caso, ¿no? O denme comentarios de qué dirían o qué harían con base en este caso. Quiero que veamos un caso que a mí me suena muy interesante, junto con este tema que dice, Dios no quiere hacernos daño. Quiero que vayamos a Génesis capítulo 22. Si Dios no quiere hacernos daño, si Dios siempre querrá hacernos el bien, y ya lo leímos, que si le pedimos al Espíritu Santo nos lo da, que sus pensamientos son de paz y no de mal, que Él nos va a dar lo mejor, que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. ¿Por qué el capítulo 22 de Génesis dice, Dios ordena a Abraham que sacrifique a Isaac? Qué interesante es que el tema que nosotros estamos viendo es que Dios no quiere hacernos el mal, pero si nosotros vamos a los fundamentos de la Biblia, que es el Génesis, el principio, y vemos que Dios dice ordena, no es como que le pide, no es como que le sugiere, no es como que Dios le dice, Abraham, quisieras, podrías, Dios le impone a Abraham que sacrifique a su hijo. Entonces, ¿dónde está todo lo que vimos hace unos segundos, unos minutos, de decir, Dios no quiere hacernos daño? Ante una percepción personal, ante una percepción personal, el que yo diga en un título, Dios no quiere hacernos daño, y de repente vea Génesis 22 y diga, Dios ordena a Abraham que sacrifique a Isaac. ¿Hace sentido una cosa con la otra? De hecho, yo creo que completamente es ajena. Si nosotros solamente leemos ambos títulos, tanto el de la presentación como lo que estamos viendo en Génesis 22, nos chocaría y podríamos decir, yo no veo que Dios no quiera hacernos daño, porque si aquí dice que un hombre
que amaba a Dios, que le entregaba sus diezmos al sacerdote, un hombre obediente, un hombre al que Dios le promete bendición y multiplicación. Porque imagínense que en ese momento yo le pudiera dar clase a Abraham acerca del tema que estamos viendo hoy y le dijera, Abraham, Dios no quiere hacernos daño. Y por el otro lado, Abraham diciéndome, pues Dios me acaba de ordenar que sacrifique a mi hijo, a mi único hijo. Por cierto, él me dijo y él me dio una promesa que él me daría a este hijo. Entonces no hace como mucho sentido. La Biblia, vean cómo lo dice. Vamos a leer la historia de Génesis 22. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tu tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Sí, la historia se pone bastante interesante desde los primeros versículos, porque ¿cómo es que Dios le dice a Abraham, ve y ofréceme a tu hijo, a tu único hijo, al que amas, ofrécemelo tú? Y la forma de ofrecerlo es que debía sacrificarlo. Tenía que llevarlo en formato de holocausto, de sacrificio para ofrecérselo a Dios. No me cuadra mucho que yo en la Biblia y un poco los temas que digamos, es más, que leamos Jeremías y que digamos, Dios tiene pensamientos de paz y no de mal para darlos el fin que esperamos, y veamos este versículo número 2, que lo voy a repetir. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, por cierto, a quien amas, y vete a tu tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó, perdón, su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Era un recorrido ya de distancia. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Cuando la Biblia dice adoraremos, no es que en ese sentido Abraham haya llegado al monte Moriah y haya dicho o se haya puesto a cantar Yeshua. No, eso no solamente es adorar. Cuando dice, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros, Abraham se refiere a vamos a obedecer a Dios, nos vamos a humillar delante de Él, vamos a llegar al monte, humillaremos nuestro corazón y le diremos, Señor, aquí estamos, solo vamos a ser obedientes a ti. Ese es el formato de adoración. No solamente es cantar Yeshua, o más bien no es cantar Yeshua. Es una forma de entrar en una comunión y en un contexto de un entorno de comunión con Dios, pero eso no es solo eso, es adorar. Es un formato de canto en el que nosotros nos acercamos a Dios y le exaltamos y glorificamos su nombre, pero no es solo adorar. Y dice, y tomó Abraham la leña del holocausto y puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Isaac estaba llevando los elementos con los que iba a ser sacrificado. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío, y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Dicho sea de paso, me enseña mucho que Isaac
conocía la forma de levantar un holocausto a Dios. Como si cuando nosotros llevamos a nuestros hijos o a nuestra familia a la iglesia y de repente vamos saliendo de casa y alguien nos dice, oigan, oigan, se les olvida la Biblia. Vamos a la iglesia, no se nos olvide la Biblia. ¿Por qué? Porque hay un entendimiento de que a la iglesia vamos a leer y vamos a escuchar la palabra de Dios y nuestra Biblia es un instrumento para ese momento. Y acá Isaac, como sabía muy bien cómo funcionaba el holocausto, dice, papá, ¿dónde está el cordero? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío, e iban juntos. E Isaac, miren el respeto que le tenía a su papá, no dijo nada. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. No, su máquina. Eso está súper fuerte. Es un versículo muy fuerte. Lo ató y puso en el altar sobre la leña. Estaba a punto de sacrificar a Isaac porque Dios se lo indicó. Dios tiene pensamientos de paz y no de mal para nosotros. Entonces, ¿será acaso? Algunos de ustedes podrían decir ahorita ya en este momento en la lectura, si estamos 100% metidos, podrían estar siguiendo la lectura y decir, creo que no cuadra una cosa con otra. Creo que no cuadra el pensamiento de paz y no de mal cuando vemos el caso de Isaac. Y luego dice, y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada. Porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó al carnero y le ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá o Jehová Jireh. Por tanto, se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, le vuelve a decir, de cierto te bendeciré y multiplicaré, y tu descendencia será como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. El amor de Dios es tan grande, por supuesto, todo se basa en el versículo inicial, cuando dice, vamos de vuelta a Génesis 22:1. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Cuando dice que probó Dios a Abraham. Y me llama mucho la atención cuando dice, y probó. ¿Por qué Dios había de probar? A veces, cuando nosotros no recibimos las cosas que nosotros anhelamos o lo que nosotros quisiéramos, yo me imagino como si Dios estuviera esperando una forma de prueba para evaluar qué tanto nosotros, con el objetivo de formar algo en nuestras vidas, qué tanto estamos dispuestos nosotros a esperar. Si queremos las cosas como enchiladas, bueno, tampoco son tan sencillas las enchiladas, ¿va? Pero así se dice. Si nosotros queremos las cosas como cocinadas en olla express, si nosotros queremos las cosas así como le decimos a Dios, Señor, en este momento yo te pido y no sé qué, y que en ese momento suceda. Habrá momentos en los que Dios esté probando la fe, esté probando nuestra vida. Qué rico. Nos hubieran invitado. Yo amo las enchiladas. Yo creo que a veces Dios está esperando
que nosotros reaccionemos de una forma distinta. Por eso yo les decía, los discípulos no son los que comen primero, los discípulos no son solamente los que caminan junto al maestro y tal vez muchas veces estén llenos de tantas y tantas cosas como imaginamos. Por supuesto, para eso hay que trabajar. No, la cercanía a Dios, cuando Dios le dice, serán, vean la promesa que Dios le lanza a Abraham. Dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Esa es la promesa que Dios le da a Abraham. Dios no le promete un Lamborghini, Dios no le promete un supercarrazo, no le promete una casisísima. Yo creo que esas cosas llegan. Yo creo que Dios las entrega en paralelo con que nosotros estemos trabajando, pero también caminando como discípulos. Caminamos como discípulos, avanzamos como discípulos, pegados a Dios. Un discípulo tiene muchas características. Un discípulo es el que obedece. Un discípulo es, como les decía, el que está dispuesto a que coman primero todos los demás y al final comer él. Un discípulo es el que está dispuesto, aún con hambre, un discípulo es el que está dispuesto a ver tal vez primero ahorita por los demás y ahorita a ver cómo me acomoda a mí. Un discípulo está dispuesto a decir, híjole, me siento un poquito mal, pero no importa, o sea, prefiero ahorita, mis ojos están puestos en que la persona o las personas puedan estar bien, en tal vez quitar un poco la comodidad a veces. Un discípulo está dispuesto a ir a cosas mucho más profundas con Dios. Y un discípulo está dispuesto a recibir este tipo de bendiciones. Porque tal vez podríamos decir, Abraham, imagínense que Abraham fuese un hombre que necesitaba, no sé, voy a ponerlo así, una casa. Y no está mal que le pidamos eso a Dios, ¿eh? O sea, no estoy refiriéndome a que no le podemos pedir eso a Dios, pero no debe ser nuestro foco, no debería ser nuestro foco. La bendición que Dios le entrega a Abraham dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Todas, dice, serán benditas todas las naciones de la tierra, gracias a ti. Y por supuesto, el ejemplo de lo que vivió Abraham, no hay un hombre que pudiera lograrlo. Yo no creo que exista un hombre que lleve su hijo, su hija o sus hijos a un monte y le diga a Dios, aquí están, Señor, los sacrifico para ti. Y la verdad es que tampoco creo que Dios le pida a alguien hacer eso. El único que tiene la capacidad de hacerlo es Él. Ese es el amor de Dios, porque Dios sí está pensando lo bueno para nosotros. Romanos 13, 21, 26, Romanos capítulo 3, perdón, 21, 26, dice la Biblia. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecamos y estábamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces ahí sí podríamos pensar y podríamos decir, no, pues entonces la realidad es que Dios solo estaba poniéndole un ejemplo y una prueba a Abraham. Dios no le iba a pedir que sacrificara a su hijo. Dios no iba a permitir más bien que Abraham lo hiciera. Vio el corazón dispuesto y supo que lo iba a hacer. Pero Dios intervino y no iba a hacer. Y por eso puso el sacrificio. Entonces, si nosotros evaluamos la historia de Abraham en este capítulo 22 de Génesis, es exactamente la historia de nosotros. Imagínense que Isaac, porque era parte de, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, Isaac representa allí a la iglesia. Isaac es llevado al monte y debía ser sacrificado Isaac, pero en ese momento Dios irrumpe el sacrificio de la iglesia de Isaac. Entonces Dios pone un alto y dice, no sacrifiquen a la iglesia, voy a poner un cordero inmolado. Y entonces el padre toma al hijo y lo pone
para que sea sacrificado por nosotros. Ahí evalúo que cuando el cuchillo estaba a punto de entrar sobre mí, los pensamientos de Dios son buenos, porque Dios quiere lo mejor para nosotros. Como dice el título, Dios siempre quiere hacernos bien. Dios no quiere hacernos daño, porque Dios hubiera dejado entonces que Abraham le clavara el cuchillo a Isaac y así a la iglesia. La historia, la historia que leyéramos ahorita es, y la iglesia fue sacrificada y nunca entraron en el cielo. Todo tiene un contexto mucho más eterno que solamente terrenal. Y entonces dice, por cuanto todos pecaron y estaban destituidos o están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Y vea lo que dice primer carta de Juan, capítulo 4:9. Primer carta de Juan 4:9. Dice la Biblia. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Dios siempre está buscando hacer el bien para nosotros. Si alguien en algún momento les dijera, pues mira, como coloquialmente se llega a decir, ¿no? Que yo hasta digo, no sé si la gente no le da para inventarse algo más o no tiene la capacidad, que creo que tiene la capacidad para dar mejores argumentos, pero de los que siempre da la gente es, ¿por qué si Dios existe está el hambre o la guerra existe? Pues eso no quiere decir que Dios no haya manifestado su amor. Sin embargo, el amor de Dios va mucho más lejos de lo que nosotros podríamos ver y percibir solo en nuestro entorno. En el tiempo en que la tierra ha funcionado como la habitación del hombre, o como el lugar donde el hombre habita. No se comparan los años de la tierra con la eternidad. Si Dios no nos amara, Dios no hubiera escrito este versículo y mucho menos, Dios no lo hubiera llevado al acto. Dios no hubiera permitido que el Hijo viniera para morir en propiciación por nosotros, para que fuese quitada la iglesia del lugar donde debía de ser sacrificada y entonces Jesús permitiera que su cuerpo fuera golpeado, destrozado y clavado en una cruz, haciéndose maldito por cada uno de nosotros, porque así dice la Biblia, maldito es el que muere en un madero. Se fue a hacer lo peor Jesús. Jesús terminó siendo lo peor de lo peor. Llegó a esos niveles. ¿Por qué? Por amor a nosotros. Entonces, cuando yo entiendo las cosas eternas, las cosas del reino, dejo de pensar en, ay, Dios no me ama porque no tengo un coche. Tenemos que trabajar y esforzarnos para que podamos tener un vehículo, para que podamos tener una casa, para que empecemos a crecer económicamente lo que Dios ha preparado para nosotros. Por supuesto, siendo discípulos, siendo y caminando como discípulos. Dios quiere darnos lo mejor y siempre quiere hacernos el bien. Dios quiere hacer el bien para nosotros. Entonces cobra valor Jeremías cuando decimos, sus pensamientos son de paz y no de mal. Y como dice Romanos, su voluntad es buena, agradable y perfecta. En la prueba, en los momentos difíciles, formarán nuestro corazón, nuestro carácter, nuestra vida. Pero eso no quiere decir que Dios nos ha dejado de amar, porque la manifestación de su amor y la manifestación más grande ya se ejecutó en la cruz. Qué curioso es que Dios fue a la cruz, Jesús fue a la cruz, incluso sabiendo que algunos de nosotros lo íbamos a terminar rechazando. Es como si a un hombre le entregara un anillo a una mujer, como si un hombre le entregara un anillo a una mujer para casarse con ella y el hombre supiera que en el altar lo iba a dejar plantado. Imagínense eso.
el que el hombre preparó todo para una fiesta, para una boda maravillosa, todo hizo el gasto de la vida, porque para él la mujer así merecía y debía llevarse todo eso en honra a esa mujer. El hombre le entrega el anillo a esa mujer y le dice, cásate conmigo. La mujer le dice sí, y al final, en el momento de estar en el altar, ella no llega, pero el hombre siempre supo que ella no iba a llegar al altar. Así funciona, así es, así lo hizo Jesús. Jesús entregó el anillo a la novia sabiendo que muchos no iban a llegar. Y Jesús les entregó el anillo. Por eso voy a tocar un tema que no estaba preparado, pero hoy justo en las redes sociales veía que alguien hablaba de eso y dicho sea de paso, quiero tomarlo. Hay gente que dice la salvación no se pierde porque no puedes perder algo que tú nunca tuviste. Es que es un regalo que siempre ha estado ahí. Es un regalo que, como el ejemplo del anillo, es un regalo que Dios nos entregó. En el momento que yo hice esa oración de fe, confesé mis pecados, recibí a Jesús, hay un anillo que en esa alegoría o metáfora, hay un anillo que entra a mi mano, pero que yo siempre desprecié, que yo nunca quise. Es un anillo que hasta yo mismo me lo quité. Y la gente dice, no puedes perder algo que no tienes. Es que nunca le diste el valor a lo que realmente era. Siempre lo tuviste, pero nunca lo visualizaste. Siempre estuvo ahí, pero siempre lo despreciaste. Entonces, pues ahí sí podrías decir eso. Pero la realidad, ese regalo que Dios nos dio no nos costó a nosotros y es un regalo. Es algo que nos llegó, ¡pum! Es un regalo para ti. Ya lo tienes, ya lo tenemos, la salvación ya la tenemos, es un regalo que nos entregó. Se pierde porque yo decidí no llegar al altar, por eso lo perdí. Yo decidí no llegar al altar, el pacto estaba ahí, el pacto estaba ahí, pero yo decidí no llegar al altar. Por eso es que creo que la salvación sí se pierde, sumado a todo lo que dice Hebreos. En Hebreos podemos dar una explicación de eso, ¿vale? ¿Algún comentario? ¿Todo está claro? ¿La clase quedó claro? Bien, sí, todo bien, perfecto. Sí, Excelente. profesor. Muchas gracias. Por favor, acompáñenme a darle gracias a Dios por este tiempo. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por el amor y el cuidado que tienes para con nosotros, Señor. Yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que si alguno de nosotros había pensado, Señor, o en sus pensamientos, siquiera de repente, Señor, en nuestro caminar, por la ausencia, por la necesidad, porque tal vez no vemos, Señor, algo que necesitamos en nuestra vida y de continuo lo hemos orado, si nuestros pensamientos nos han dicho que ya no nos amas, que tal vez tú no quieres hacernos el bien a nosotros, que tal vez tú quieres hacernos daño. O tal vez nuestros pensamientos nos han dicho que no te importamos. Señor, te pedimos perdón. Perdónanos, por favor. Porque hoy podemos ver, Dios, que el amor y el cuidado que tú has tenido, Señor, para con lo eterno, manifiesta en todo su esplendor que tú quieres hacernos el bien. Con eso, Señor, estamos por supuesto más que plenos, mucho más que satisfecho, Señor, el saber que tú estás con nosotros, el saber, Dios, que aún esté la vida con carencias o sin carencias, aún haya, Señor, en abundancia o tal vez a veces no lo haya, aún sean complicados los problemas y las diferencias, nuestra morada es eterna contigo, Señor. Entonces, la vida valdrá la pena, Señor, con todo eso que hemos mencionado, por estar una eternidad contigo. Los discípulos caminamos en lo eterno. Te damos gracias, Dios, por tu palabra, por favor, séllala en nuestro corazón y permítenos avanzar, Dios, en el propósito que tienes para nosotros. Te damos gracias por este tiempo en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén
y amén. Que Dios les guarde, que Dios les bendiga y que pasen una bonita semana. Ya casi acá. Gracias. Buenas noches. Esta noche. Bye bye. Bye. Chao. Gracias, hermano. Dios les Gracias, bendiga noches. mucho. Bye bye.